Este platanal comenzó llamándose Republiqueta en 1810, cuando todavía éramos colonia de España, y no fue sino hasta 1819 que Simón Bolívar se instaló como presidente de la Gran Colombia, aunque no duró mucho, renunció en 1830. Pero fue 15 años después cuando se nos metió por la puerta grande el primer delfín sin título, el general payanés Tomás Cipriano de Mosquera, un autodidacta. Sí, pero con una prole y una rosca de amigos educados en Francia que regresaron oliendo a perfume europeo y se quedaron con el Estado. Así nació el verdadero legado de Colombia, un Estado heredado manejado por familias de cuna presidencial y pañales tricolores, donde los corbatines se reparten los cargos como si fueran una herencia familiar. Desde entonces, entre cachacos emperifollados y provincianos disfrazados de virreyes criollos, nació el centralismo y con él una monarquía sin corona, pero con mucha vanidad. Y no se crea, o no nos creamos los cachacos, que no vinieron desde Popayán a instalarse en Santa Fe de Bogotá y somos descendientes de allá, de la indiamenta. Ahora les explico. Hasta que un día apareció un arriero paisa empujado a codazos en el 2002, sin partido, sin invitación y con ganas de quedarse, pero esa historia la dejamos para después. Hoy hablaremos de los príncipes delfines, esos herederos que, si es necesario, incendian el país con tal de recuperar el trono que creen que les pertenece por apellido y derecho divino. Así que bienvenidos a este relato con un poco de humor, algo de ironía y mucha memoria de abuelos. El pueblo que ignora su historia o la olvida está condenado a repetir indefinidamente los mismos errores. Soy Álvaro de Jesús, porque se tenía que decir y se dijo. Los detalles a continuación, en Estrategias de Opinión. Si se preguntan por qué mencioné al arriero paisa, si el hombre regional no pertenece a la élite centralista, a esa casta de señoritos perfumados que se tomaron el Estado para heredárselo y vivir de él. Si logró llegar hasta aquí, quédese hasta el final. Así podremos decir, como el profesor superó, hemos bajado un poquitico los índices de uribismo, profesor. Sencillamente porque la intención consiste en establecer la diferencia, aunque siempre ha existido la mezcla. Y como dije al comienzo, lo que sería la República de Colombia tiene su origen y asiento en el Gran Cauca, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La capital era Popayán, el puerto Buenaventura, y era la avanzada de la expansión de Belalcázar y del posterior virreinato español. Pero no faltan los hispanistas católicos que aún repiten como loros. Gracias a la corona española les debemos la civilización y la evangelización. No vamos a entrar en esa discusión, es absurdo. Somos lo que somos porque así nos hicieron ser. Pero eso sí, si crees que ser indígena es motivo de vergüenza, permítame recordarle algo. Después de la colonia, todos somos indiamenta, a menos que seas un arhuaco, un guambiano o paez, entre otras más comunidades que lograron conservar su cultura intacta. Tienes mezcla, eres mestizo. Lo demás es pose, perfume y delirio de alcurnia. Damas como la del Nogal o la que grita estudien vagos con su acento entre bugueño y gomelo deberían reflexionar sobre sus perfumes, porque no son más que hijas de agricultores mestizos, descendientes de indígenas que fueron usados como sirvientes y abusados por los hijos de los patrones. Así que no te me des golpes de pecho en francés, que tu apellido también lleva maíz y machete. Volvamos a los delfines, porque esta historia no se entiende sin nombrar a los herederos perfumados que con sus apellidos se han rotado el país. Desde la sabana de Bogotá fundaron su republiqueta, no ya atraídos por el dorado como los españoles, sino por el pastel del Estado, el festín de la burocracia. Y claro, ahí nacen los clubes sociales, las damas de alta cuna y baja cama, los caballeros de Saculeva, los poetas ebrios como Valencia. Pero cuidado, si eras señorito de provincia, aún con buenos modales, seguías siendo indiamenta.
Así funcionaba la casta centralista. Caray, para que entiendas. Los necesitaban, claro, para escriturar el despojo de tierras, para manejar votos, para sofocar cualquier sublevación de la chusma. Desde allí comienza la guerra partidista. Liberales y conservadores, godos y cachiporros, bajo un solo objetivo: quedarse con todo. Y esto fue así hasta el año 2002. ¿Qué pasó entonces? Por primera vez en 2 siglos, un advenedizo provinciano, disidente del rojo y del azul, llegó a la presidencia y logró lo impensable: que los señoritos herederos se arrodillaran ante su esfinge. Aunque lo odien, aunque sueñen con verlo en una mazmorra, porque no es la izquierda indiamenta quien más lo detesta, es la hipocresía perfumada del club social. Pero vamos al punto. ¿Quiénes son los verdaderos príncipes herederos de esta corona republicana disfrazada de democracia? A partir de Alfonso López Pumarejo, aquí van los más destacados delfines centralistas. Un resumen de la política en Colombia por apellidos, no por ideas. Durante casi un siglo, el poder en Colombia ha estado concentrado en unas pocas familias cachacas que, generación tras generación, han moldeado gobiernos, instituciones, medios y alianzas. Más que partidos, lo que ha mandado es el apellido. Veamos las principales dinastías. Los López, Partido Liberal, inician con Alfonso López Pumarejo, presidente en 2 ocasiones, 1934, 1938 y 1942 a 1945, recordado por su revolución en marcha. Su hijo Alfonso López Michelsen, el Pollo, fue el primer gobierno después del Frente Nacional que presidió entre 1974 y 1978. Antes fue gobernador de Cundinamarca y canciller. A él le debemos la apertura al neoliberalismo. El nieto de Pumarejo, Felipe López Caballero, nunca necesitó un cargo público. Fundó y dirigió la revista Semana, una de las tribunas más influyentes del país. Semana no siempre fue de los Gilinski, antes también fue una finca con imprenta. Sigamos con el clan Valencia. Guillermo León Valencia, presidente conservador, terrateniente, poeta y ebrio personaje de casta payanesa que no se puede considerar provinciana sino patriarca del centralismo. Su hijo Pedro León Valencia fue senador. Su nieta Paloma es senadora de derecha con corazón azul y cartera roja. Valencia fue objeto de burlas cuando ebrio recibe a Charles de Gaulle en El Dorado y grita a voz emocionada: ¡Viva España! ¡Digo, Francia! Continuemos con los Lleras como otro linaje dorado. Liberalismo tecnocrático. Alberto Lleras Camargo, presidente en 2 periodos, 1945 y 1958 hasta 1962, fue también secretario de la OEA. Su primo Carlos Lleras Restrepo, 1966 a 1970, fue el cerebro del fraude del 70 más que el propio Pastrana. El nieto de ambos, Germán Vargas Lleras, fue ministro, vicepresidente de Santos y eterno candidato presidencial. Fundó Cambio Radical, una incisión liberal que nunca despegó a la presidencia, sino más bien se parece al clan de Alibaba. Conocido como Coscorrón, es quizás el delfín más completo de los últimos tiempos. ¿Cómo se llama eso cuando 3 generaciones se turnan la presidencia, los ministerios y los contratos? Algunos lo llaman meritocracia, yo lo llamo mafia con apellido. ¿Y qué decir de los Pastrana? Misael Pastrana, 1970-1974, fue el último presidente del Frente Nacional de origen conservador, elegido en medio de un fraude que evitó el triunfo de Rojas Pinilla con la Napo. Su hijo Andrés Pastrana fue periodista, alcalde de Bogotá y presidente de 1998-2002, famoso por el proceso fallido del Caguán, los casetes del 8000 y sus nexos con Epstein. Fundó la Nueva Fuerza Democrática, intento conservador paralelo al nuevo liberalismo. El niño Andrés, como lo bautizara Jaime Garzón, fue el sepulturero del Partido Conservador durante su fallido gobierno. Entregó a Uribe un país secuestrado y en guerra abierta y declarada. Ahora íntimo de Uribe, quien lo usó como plataforma sobre la que se paró para su campaña, en otros tiempos lo señaló de graves acusaciones. Pero no podemos dejar de lado a los Gómez.
Laureano Gómez, conocido como el Basilisco o el Monstruo, fue presidente entre 1950 y 1951. Su estilo autoritario y su simpatía por el fascismo franquista lo volvieron símbolo del conservatismo más oscuro. Fue responsable político de los chulavitas y pájaros que sembraron terror en el campo. Cabe anotar que en 1951 Laureano Gómez sufre un infarto cerebral, lo que lo deja temporalmente incapacitado. Durante su incapacidad se nombra como presidente encargado a Roberto Urdaneta Arbeláez, un conservador de su círculo cercano. Cuando Gómez intenta retomar el poder en 1953, encuentra una fuerte oposición dentro del ejército y la élite política que temen una escalada autoritaria. En ese contexto, el general Gustavo Rojas Pinilla, conocido como Gurropín, entonces jefe del ejército, lidera un golpe de estado blando el 13 de junio de 1953 con apoyo de los conservadores moderados, liberales y sectores militares. Aunque no fue un derrocamiento violento, Rojas impide el regreso de Laureano Gómez al poder y toma la presidencia con el argumento de restaurar el orden. Su hijo Álvaro Gómez Hurtado, brillante periodista y constituyente de 1991, fue asesinado en 1995. Fundó el Movimiento de Salvación Nacional y pronunció dos frases históricas: el acuerdo sobre lo fundamental y hay que acabar con el régimen. Su sobrino y nieto de Laureano Gómez, Enrique Gómez Martínez, intenta retomar esa bandera, pero no para ser un entusiasta, sino parte de toda una legión de cachorros godos medio fascistas bien peinados. No importa cuán atrasados estén sus discursos, siempre encuentran quien les imprima panfletos. Ahora veamos a los Galán. Luis Carlos Galán Sarmiento, líder asesinado en 1989, fue una figura distinta, de origen santanderiano, provincial, pero cobijado por el centralismo capitalino. Fundó el nuevo liberalismo que sus hijos intentarían resucitar. Juan Manuel Galán ha sido senador y promotor de leyes como el antitabaco, la antítesis de su padre y el promotor de que el viejo Gaviria cayera en paracaídas a la presidencia después de sus famosas palabras en el sepelio de su padre: "Tome usted las banderas de mi padre", cuando era tan solo un adolescente. Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, es la figura más visible de esta nueva generación. Sin embargo, el legado de su padre ha sido desdibujado entre alianzas y pragmatismos. Carlos Fernando sigue repartiendo discursos y esperanza en cada esquina. Los Samper. Ernesto Samper fue presidente entre 1994 y 1998. Célebre por el proceso 8000, algunos lo apodaron el elefante y sepulturero del Partido Liberal en la presidencia. Su hermano Daniel Samper Pisano ha sido uno de los columnistas más influyentes del país, de verbo conservador a pesar de su origen liberal. Y su hijo Daniel Samper Ospina es el bufón digital de la política nacional entre sátira y provocación. Ahora posa de progresista con tinte liberal, sencillamente porque no podría caer en paracaídas entre Uribe y Pastrana, sus dos detractores que impidieron que el samperismo formara un clan con Serpa en el poder. Sigamos con los santos. Del liberalismo técnico al uribismo y luego a la paz. Eduardo Santos Montejo presidió entre 1938 y 1942. Dueño del tiempo, marcó la pausa del poder mediático. Su sobrino Enrique Santos Castillo también dirigió el periódico. Y su sobrino nieto Juan Manuel Santos Calderón llegó a la presidencia 2010-2018 luego de ser ministro de Defensa de Uribe. Fundó el partido de la U y terminó sentado con las FARC en La Habana en el acuerdo de paz por el que recibió el premio Nobel. Santos fue apodado el Taur por el profesor Tobón como un hábil jugador político, elegante, diplomático, fino cachaco que supo reunir en un solo plato a godos y cachiporros con su corte inglés. Francisco Santos Calderón, alias el electrocutador, primo de Juan Manuel, fue vicepresidente de Uribe y embajador en Washington, el ala más uribista de la familia. Juanpa, como lo bautizara una señora en Cali, fue el autor de la famosa frase "el tal paro no existe", observando desde un helicóptero el movimiento camionero por sus dimensiones desde el aire, recrudeciendo el paro y objeto de mofa y memes
uno de los más difíciles momentos de su gobierno. Aunque ha querido mantenerse al margen, parece que integrará el grupo de los magníficos como héroes de la patria reunidos como antiguos enemigos contra el progresismo. De esto haremos una publicación aparte. Ahora los Turbay. Liberalismo centralista. Julio César Turbay Ayala presidió entre 1978 y 1982. Fue blanco de mofas y memes en periódicos en su época por sus salidas estilo Cabal que heredó su nieto. Fue embajador en la ONU y el Vaticano posteriormente a su presidencia. Fue responsable del polémico Estatuto de Seguridad, o mejor, el abuelo de la seguridad democrática uribista. Su hijo Julio César fue congresista y gobernador, y su nieto Miguel Uribe Turbay es hoy senador por el uribismo y posible candidato presidencial para el 2026. Miguel, víctima de un lamentable atentado que lo tiene fuera del panorama político, fue concejal de Bogotá y candidato a la alcaldía, visto desde el partido de Uribe como el paracaidista. Los Gaviria. César, presidente provinciano y paracaidista, se encuentra con la presidencia en el funeral de Galán. Atornillado jefe del Partido Liberal en su fracaso histórico y decadencia ideológica, si reparamos que quien adopta las banderas del liberalismo hoy es el progresismo en el gobierno. Simón su delfín, bien peinado con verbo estético, aunque algo incómodo cuando le recuerdan la DIAN y los contratos, ha sido el mayor fracaso de su padre. Simón parece salido de Netflix, solo que en vez de narcos, aquí los protagonistas son tecnócratas con cargo heredado. Y no podemos olvidar a los advenedizos como Benedetti, los Char, Géneco, Gerlain, Name, Fled, Araujo, Zuluaga, Barco, Rodríguez Orejuela, Roa Lozano, Serpa Peñalosa, Caicedo, Cabal, Dávila y los aspirantes emergentes salidos de la chusma puñetera y traicionera, aspirantes a gente de bien, Polo Polo y JP, y pare de contar. Estas familias han actuado como verdaderas oligarquías políticas, intercambiando el poder entre apellidos, no entre ideas. Los une más el club que el partido. Se enlazan entre sí por matrimonios, alianzas empresariales, medios de comunicación y educación en el exterior, Harvard o la Sorbona. Y aunque aparentan ser archienemigos, liberales y conservadores, uribistas y santistas, terminan reunidos en el Club El Nogal, donde el arriero no encaja. Allí pactan alianzas, comparten whisky, poesía, poder, mientras el pueblo los defiende ciegamente en redes sociales o tradicionalmente irracionalmente en calles y campos a patada y machete. Una Colombia polarizada sigue votando por ellos o absteniéndose, creyendo que realmente hay diferencias. Vende su voto como sumisos esclavos por una migaja. ¿Ves? Esto no es una democracia, es un club, y no estás ni podrás estar en la lista de ingreso a ese club. Hacemos parte de la indiamenta. ¿Y saben qué es lo más triste? Que mientras el país vive polarizado en redes defendiendo con rabia a los virreyes que jamás conocerán, unidos como debe ser o bandidos como debe ser. Si llegó hasta aquí, felicitaciones. Comparta esto entre amigos y parientes y pídales que tengan resistencia y lleguen hasta aquí. No olviden dejar su valioso comentario y suscribirse a mi canal para seguir ofreciendo contenido como este. Muchas gracias y hasta el próximo en Estrategias de Opinión.